Hola a todos y todas. Les voy a presentar la segunda parte de la clase El diseño urbano del espacio público en la escala micro. Licia ya les presentó lo que pretendíamos poner a discusión con ustedes en relación a la dimensión ambiental, y en esta segunda parte de la clase queríamos presentarle algunas cuestiones referidas a la dimensión físico-espacial. Como ya saben, y estuvimos trabajando en la propuesta de la materia, este abordaje de la escala micro continuará luego en una última clase vinculada con la dimensión social. Estos son los contenidos que nos interesaba trabajar en relación a la dimensión física-espacial de la escala micro. En una primera parte vamos a revisar lo que ya estuvo planteado en la clase anterior que dio Alicia, relacionado con el diseño urbano en el espacio público. En la segunda parte trabajaremos sobre la dimensión físico-espacial en relación a qué se entiende y cuáles son los ámbitos de actuación y algunas estrategias generales. Y en la tercera parte vamos a profundizar en algunas estrategias de diseño, para luego hacer un cierre. Esta primera diapositiva, Licia ya la explicó y la profundizó. Nos interesaba recuperarla para poner en marco, en contexto, lo que entendíamos por el diseño del espacio público en esta escala, en la escala micro, como una herramienta para la intervención en la configuración del espacio público de la ciudad, tanto en las calles, avenidas, plazas, parques y todos sus equipamientos, y que esta intervención en el espacio público se articula también con las decisiones que se toman en el espacio privado, en los espacios privados que también vamos a ver en esta clase, a partir de la regulación de la morfología, de la ocupación y de otros tipos de intervenciones en los espacios edificatorios. Y también vamos a verla interrelacionada en relación a las distintas escalas o a transformaciones puntuales. Esto también lo planteamos en la clase anterior, que tiene que ver con lo que nosotros proponemos para abordar el diseño de la ciudad y del espacio público a partir de la multidimensionalidad. Como ya saben, lo planteamos en tres dimensiones principales interrelacionadas: la ambiental, la físico-espacial y la social. Como les decía, en esta clase vamos a profundizar a partir de la dimensión físico-espacial, que refiere al sentido material, a cómo se construye y cómo es el medio construido en la ciudad. Bien, entonces en el punto 2 planteamos entender a la dimensión física ambiental como del diseño urbano con la intención de generar una transformación inclusiva y sustentable. ¿Cómo aporta desde esta dimensión el diseño urbano en la transformación del espacio público y de la ciudad? En primer lugar, a partir de otorgar calidad urbana, es decir, de dar calidad y sentido totalizador a los espacios públicos. Además, otorga funcionalidad. Se puede, a partir del diseño de los espacios públicos, organizar las funciones del espacio, las circulaciones, los espacios de estancia, de estar. También otorga diversificación. Esto tiene que ver con la diversificación de las actividades y de las funciones sociales y urbanas, y también con la intención de aportar múltiples experiencias sensoriales en el uso, en la habitación del espacio público. Y todas estas cuestiones, además, definen o otorgan significado a ese espacio público, a partir de la construcción de distintos ámbitos que, con su uso, se construye una significación social. Cuando hablamos de algunas estrategias generales para operar desde la dimensión física espacial en la escala micro, pensamos en algunas cuestiones que deberíamos considerar. En primer lugar, para diseñar el espacio público desde esta dimensión, entendemos que es importante pensar en la interrelación entre los espacios públicos y los espacios privados. Los espacios privados son el marco en el cual se define y se configura el espacio público, y además es donde transcurren
muchas de las actividades que demandan la existencia y la calidad de ese espacio público. Además, hay que considerar que una estrategia para trabajar tiene que ver con promover mejor movilidad, es decir, dar eficiencia a los distintos sistemas de movilidad en la ciudad y en el espacio público. También en pensar que tienen que existir más actividades y usuarios del espacio público. Esto tiene que ver con definir actividades que potencien a las distintas zonas y también que respondan a las demandas sociales de los distintos colectivos, tanto de grupos etarios o distintos sectores que tienen intereses diversos de uso del espacio público. Además, al momento de intervenir con diseño urbano, tenemos que considerar que estamos estructurando ese espacio y dándole legibilidad. Y esto es a partir de la utilización de elementos visuales que definan el espacio y conformen la imagen y el carácter del espacio público de la ciudad. Y también se tiene que pensar en que exista un menor mantenimiento con buena calidad de esos espacios, de los materiales y mayor durabilidad. Por eso es importante pensar en cómo se van a materializar, cómo se van a concretar cada uno de estos espacios que se diseñan en la ciudad para aprovechar los recursos existentes y que haya menor mantenimiento y que exista durabilidad de esos materiales. Entonces, a partir de estas cuestiones principales, la relación entre el espacio público y el espacio privado, la movilidad, la generación de nuevas actividades, la estructuración, la composición del diseño de ese espacio y la definición de cómo se van a materializar los espacios que se definan desde la dimensión física espacial, es que se va a estructurar esta clase. También nos interesaba, recuperando lo que decía Alicia en relación a la interrelación de las distintas escalas, pensar cuál es el ámbito de actuación desde la dimensión espacial del diseño en la microescala. Como lo veíamos también cuando hablábamos de la macroescala, el diseño urbano desde la dimensión espacial opera en la morfología de la ciudad, es decir, en la forma concreta que tiene la ciudad. Y esa forma se estructura a partir de dos elementos principales. Por un lado, los espacios parcelados, que generalmente son los espacios privados, que donde se construyen, donde hay mayor edificabilidad, y donde se definen ellos la ocupación y el tejido que van a tener. Y por otro lado, el espacio público, que son principalmente los espacios vacíos, que tienen menos ocupación, que conformado por los espacios verdes, las vialidades, también como las calles, las avenidas y los estacionamientos. En relación a esto que les decía, de la relación con la macroescala, es importante considerar que cuando uno opera desde el diseño de la microescala, las decisiones que se tomaron en la macroescala son condicionantes y a la vez son recursos, principalmente en las decisiones que se toman cuando se hace el diseño de la ciudad, de las líneas generales de la ciudad, en el parcelamiento y en la cantidad y localización de los espacios verdes, como así también las jerarquías que se les da a las vialidades. Estos son condicionantes que se definen en la macroescala. Cómo va a estar subdividida los distintos bloques amanzanados que conforman los espacios parcelados, y también cómo van a estar distribuidos los espacios públicos, tanto los espacios públicos para la estancia como los espacios públicos para la circulación. En relación entonces a los espacios parcelados, cuando se define el parcelamiento, se incide o se definen a posteriori cómo va a ser esa resultante espacial, tanto en la ocupación como en los tejidos. Cuando se definen lotes de poca superficie, es posible que haya una mayor intensidad de ocupación de los tejidos más compactos. Ahí, saqué mi cara para poder ver las fotos. Perdón si no me di cuenta antes. Lo que les decía, la primera foto que se ve es una foto de la ciudad de La Plata, que es un paisaje recurrente que cualquiera lo puede reconocer, en donde se ven en lotes de pequeñas dimensiones a distinta intensidad de ocupación. Entonces se puede reconocer o viviendas de un nivel o edificios en altura, que ante las bajas dimensiones de los lotes es recurrente encontrar en la ciudad grandes medianeras que se apoyan
que definen muchos de los sectores de la ciudad y de su espacio público. También, si uno desde la escala macro define parcelamientos con parcelas de grandes dimensiones, las posibilidades de configuración y de morfología urbana pueden ser diferenciadas. Por ejemplo, en la segunda foto, en lotes grandes con alta intensidad de ocupación, se puede dar como resultante la construcción de torres o de edificios en alturas con las 4 fachadas libres. Y también puede ser que en el caso de grandes lotes, se pueda dar como configuración tejidos abiertos de baja intensidad de ocupación, donde predomina el vacío. Bien. Entonces, para sintetizar, como decíamos, el ámbito de actuación de la dimensión físico-espacial en particular tiene que ver con la morfología urbana, con el espacio físico concreto de la ciudad, y cómo se define la forma. En los espacios parcelados se va a definir en relación al diseño cómo son esos espacios parcelados y cómo definen el marco que delimita el espacio público. Para eso se puede operar a partir de la regulación de alturas, retiros, usos y también de la intensidad de ocupación del suelo. Y en los espacios públicos se diseña tanto ámbitos para la circulación, ámbitos para la estancia, es decir, para estar, para vivir en ese espacio, también con estrategias de composición espacial que definen la materialidad y la legibilidad, percepción e identidad del espacio urbano. Vamos a ver entonces en la tercera parte de la clase, en la última, estrategias de diseño en la escala micro, desde la dimensión físico-espacial, vinculadas con decisiones en el espacio parcelado y decisiones en el espacio público. Y dentro del espacio público vamos a ver algún ejemplo vinculado con el diseño para los espacios de circulación, diseños para los espacios de estancia, y diseños relacionados o estrategias relacionadas con la composición espacial, y algunas estrategias relacionadas con la materialidad de esos espacios. Y todas ellas contribuirán a definir una mayor legibilidad de la ciudad, de la percepción de esos espacios públicos y a identidad. Bien, empezamos entonces con las estrategias relacionadas con los espacios privados. Entonces decíamos que para intervenir en el espacio privado, la función principal tiene que ver con la delimitación del espacio público y la definición de la forma y la proporción que va a tener ese espacio público. No es lo mismo definir calles con edificios en altura que definir calles con edificios bajos, con tejidos abiertos, con tejidos compactos. Todas esas cuestiones definen la calidad espacial, la proporción que tiene el espacio público. Tampoco es lo mismo si una plaza está rodeada de edificios en altura o de edificios que conforman continuidad espacial y definen los límites de manera clara, como aquellos lugares donde pueden tener edificios bajos y dispersos. El conocimiento necesario para poder operar en estos espacios privados es la relación que existe entre ese espacio privado y el espacio público, en relación a los usos que se definen en cada uno y a la intensidad de ocupación que hay. También las dimensiones de los espacios públicos y las dimensiones de los espacios privados, y en todo caso revisar cuáles van a ser las proporciones y las escalas que se pretenden. Las estrategias están vinculadas principalmente con la regulación del uso de suelo, es decir, con normativas específicas que conducen el accionar privado y definen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en los espacios privados. Una cuestión importante tiene que ver con la definición de alturas, ¿no? ¿Para qué? Para revisar si se pretenden realizar bordes continuos o conformación de ejes, definir centralidades. También las alturas se pueden regular para la limitación de sombras, por ejemplo, como habíamos visto en el caso de
de la playa sobre el litoral atlántico, que se regulan las alturas para que los edificios no den sombra en la playa en los horarios de la tarde. También se pueden regular los retiros de frente, los retiros laterales, y de esta forma, cuando se regulan los retiros o se hacen obligatorios, se propone o se pretende el ensanchamiento de ese espacio público de la calle, que espacialmente se hace más amplia. También se pueden regular los usos para poder definir expansión de esas actividades que se desarrollan en los espacios privados, en los espacios públicos, y también la relación que existen de los distintos edificios con el cero. No es lo mismo cuando existen viviendas en el cero que cuando existen estacionamientos o cuando existen comercios u otros usos. Y también todas estas cuestiones están relacionadas en forma directa con la intensidad de ocupación del suelo, porque de esta forma se define cuánto es la densidad, cuántas personas van a estar ocupando ese espacio, cuánto va a ser la ocupación y las alturas que se definan en esa parcela. Acá hay algunos ejemplos. En este caso lo pusimos para mostrar la definición de la altura. Existe una configuración homogénea del espacio. Este caso es, antes que me olvide decirlo, la Villa Olímpica en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó para el año 2018, que se desarrollaron acá en el país los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el sector sur de la ciudad de Buenos Aires, frente al Parque Roca, donde se desarrollaban la mayor parte, o una parte importante de las disciplinas deportivas. Frente a eso había un predio vacante con baja utilización, y se definieron algunas manzanas que iban a estar ocupadas con usos residenciales. Para ese evento en particular, las residencias iban a estar destinadas para los deportistas que iban a estar participando en los Juegos Olímpicos, y luego esas mismas viviendas fueron adjudicadas a distintos sectores de demandantes de viviendas de la ciudad de Buenos Aires, o están en proceso de adjudicación. Retomando entonces la estrategia relacionada con las alturas, se definió para la Villa Olímpica, en su master plan, cómo iba a ser la morfología de todas esas manzanas, y las alturas también iban a ser homogéneas. Eso hace que se defina cómo es el ámbito de la calle a partir de una configuración homogénea, y termina siendo un borde continuo para conformar el eje de la calle. Otro caso, bueno, que lo tenemos acá también en la Ciudad de La Plata, esto es un periurbano de la Ciudad de La Plata, pero puede estar en cualquier sector que ustedes puedan reconocer, la definición a partir de la ordenanza municipal de los retiros de frente, que define que exista mayor amplitud del espacio de la calle. También se permite que existan mayores posibilidades de vegetación y de permeabilidad entre el espacio público y el espacio privado. Este es un caso relacionado con la definición de usos, cuando les decía recién que no es lo mismo definir si en el frente de la parcela va a estar destinada a un uso comercial o a una vivienda o un estacionamiento. Esta calle en Salta, esta calle comercial, es posible gracias a la definición de que existan usos comerciales que convocan a todas estas personas para que puedan caminar en ese lugar. Bueno, otra de las cuestiones que nos interesaba conversar con ustedes tenía que ver con las estrategias de diseño para la organización funcional, y en particular la circulación, cómo es los movimientos que se generan en el espacio público. La función principal que opera el diseño en este ámbito en particular tiene que ver con la optimización de los movimientos urbanos. El conocimiento que se requiere es la cuantificación, es decir, las cantidades de movimientos, cantidades de personas, la intermodalidad, cuáles son los distintos modos de transporte que operan en la ciudad,
También los destinos, desde dónde hasta dónde, cuáles son los puntos de origen y de destino de que se mueven las personas. Algunas estrategias que están vinculadas con la organización funcional tienen que ver con la jerarquización de la estructura vial, que está vinculada con la escala macro, como vamos a ver en algún ejemplo. También la adaptación al sitio y a los distintos usos del suelo, porque las estrategias tienen que estar situadas en el área y en el sector, no se pueden replicar estrategias de una ciudad a otra sin reconocer cómo es ese sitio y cuáles son los usos que se reconocen en él. También desde el diseño se puede pensar en la inclusión de distintos modos de transporte, tanto peatonal, motorizado, de bicicletas, transporte colectivo, individual. También se debe considerar la resolución de las distintas intersecciones, tanto de las vías de igual jerarquía como aquellas que tienen distinta jerarquía o distintos modos de transporte, y también se debe pensar la inclusión adecuada de los estacionamientos. Este es un ejemplo que Alicia ya lo presentó desde la dimensión ambiental, y nos parecía también que era importante que podamos recorrer los distintos casos desde las distintas dimensiones, porque como les mostrábamos, un caso puede ser ejemplo concreto para una dimensión, pero en general están atravesados desde las distintas dimensiones. Esto es solamente una organización metodológica como para poder dar los distintos contenidos del curso, pero nos parecía volver a recuperar que estaba bueno volver a recuperar estos ejemplos para poder mostrar desde otras dimensiones también cómo fue abordado el diseño. Este caso, como les decía, es las supermanzanas en Barcelona. Es una intervención que se promovió desde la Oficina de Ecología Urbana de la ciudad, y si bien se concretó en uno de los barrios, que se llama el barrio Poblenou, que es un sector por acá, ahí lo estoy mostrando con el cursor. La idea es trabajarlo en toda la ciudad, jerarquizando aquellas vías que están destinadas principalmente al transporte automotor, movilidad motorizada, y dejar otras vías en las que predomine el transporte vehicular, peatonal o liviano, y a partir de poder concentrar el transporte motorizado en vías principales, hacer posible que en las otras calles puedan desarrollarse otras actividades que no sean necesariamente las de circular como función dominante. En estos esquemas se podía ver el modelo que tenían como común en toda la ciudad, en donde todas las calles habría circulación de autos, de transporte mediano, de bicicletas, de peatones, de transporte públicos, y con el modelo de la supermanzana, lo que se prioriza es concentrar el transporte motorizado en algunas vías jerárquicas, y hacia el interior que puedan existir otros usos y actividades, como aquellos relacionados con el juego, el descanso, la reunión, el encuentro, que vamos a volver a ver en otras de las diapositivas. En una publicación cuya autoría es de Salvador Rueda, que es el que está encargado desde la Oficina de Ecología de la ciudad para llevar adelante el proyecto, se indica que se liberó el 70% del espacio dedicado a la movilidad, y que en esos cruces de calles que se liberaron, ahora se convierten en nuevas plazas. También es importante destacar que este proyecto es posible por la densidad que tiene el área. También en esa publicación se indica que en esas manzanas, en esas 9 manzanas, que son unas 16 hectáreas,
habitan alrededor de 6.200 habitantes. Entonces, eso también es posible, la creación de todos esos usos en el espacio público pueden estar alimentados por la cantidad de habitantes que existen en ese lugar, tanto los que habitan como aquellos que concurren o los turistas, como decía Alicia también en la otra clase. Por eso volvemos a insistir en la intervención situada, porque no necesariamente se pueden traspolar estos proyectos a otros territorios sin considerar todas las dimensiones en las cuales fueron intervenidos. Acá hay otra foto en la que se puede ver una de esas calles internas donde hay prioridad peatonal, circulación liviana y también equipamientos para que existan otras actividades que no sean solo la movilidad. Y este es otro ejemplo de las calles con prioridad peatonal o de bicisendas. También nos parecía importante traer un ejemplo de nuestro país. Esto es el caso de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad también se hizo una intervención sistemática en toda la ciudad y se realizó un registro también de esos en un manual de diseño urbano, en el que se puede ver, estas son todas imágenes tomadas de ese manual de diseño urbano, que es una publicación del gobierno de la ciudad, en el que se puede ver esa intervención como sistema, donde hay una definición de diferentes tipologías para poder replicar e intervenir en la ciudad. En este caso también nos parecía que era un caso comparable con el caso de la supermanzana, porque también existió una jerarquización vial, donde en este dibujo que se ve, se definen aquellas calles exteriores, que son las arterias perimetrales y que tienen prioridad de circulación de transporte público y privado motorizado, y aquellas internas en las que se le da prioridad al peatón. Esto es una tipología aplicada al microcentro principalmente, y estas son dos imágenes en las que se puede ver eso, ¿no? En la ciudad, la calle peatonal, de prioridad peatonal, de escasas dimensiones, y aquellas de borde, en donde se prioriza la circulación vehicular. Esto que les decía, relacionado con las tipologías de las viviendas, está todo documentado en ese manual, y en el que se puede ver con precisión cuáles son las distintas dimensiones que tienen que tener las calles y los espacios destinados al peatón, a la bicicleta, al automotor, al estacionamiento, de acuerdo a la tipología de la calle, tanto en planta como en corte, están definidos. Entonces, por ejemplo, en este caso, que hay también una definición de la inclusión de los distintos modos de transporte, se puede ver cuál es la medida destinada a la circulación peatonal, cuál es la medida que se necesita para la circulación de las bicicletas, que de acuerdo a la diversidad de calles en la que se incluye, puede ser que la bicicleta conviva con el peatón, o la bicicleta conviva con el auto, o en esta tercera tipología, la bicicleta se incluye en la vereda, en una calle ancha que da la posibilidad de hacer eso. También están definidos cuáles son los lugares donde se les da solamente paso al vehículo motorizado, como es el caso de este, donde hay prioridad peatonal, primero. En el del medio, también se define cuál va a ser el lugar para el estacionamiento, no todas las calles pueden estar destinadas al estacionamiento de vehículos. Entonces son distintas cuestiones que hacen a que exista una tipología replicable a toda la ciudad, que se pueda definir como un sistema de diseño. También en este trabajo se estudia y se define cómo van a ser las intersecciones en las calles vehiculares y peatonales. Y nos parecía también importante traerlo porque en casos donde existe mucho movimiento peatonal, las esquinas se ensanchan, como en el segundo caso, que en una de las clases anteriores uno de los equipos nos había traído un caso de Los Hornos,
donde esta situación aparecía también concretada, pero en este caso, bueno, también están definidas dentro de un sistema en el que las calles, en el momento de las esquinas, se ensanchan para dar mayor superficie al peatón y se disminuye el ancho de circulación vehicular. Otro de las cuestiones que también se consideran en ese manual están relacionadas con la intersección entre las calles vehiculares con el ferrocarril y también cómo se articulan los accesos a las autopistas a partir de la definición de estos muros verdes o de las rampas de ingreso con la relación con las calles de la ciudad. Un proyecto que está también incorporado dentro de la intervención del diseño funcional de la Ciudad de Buenos Aires es el proyecto del Metrobús de 9 de julio, y acá también es claro cómo están organizadas funcionalmente las distintas circulaciones por modos de transporte. Los peatones que van en el centro, que pueden tener acceso a los transportes colectivos. Luego del transporte colectivo, más hacia afuera viene el transporte automotor, y luego, después más afuera, vuelve a aparecer el peatón relacionado con los edificios. Entonces hay una organización espacial muy clara de los distintos modos de transporte que hace que sea posible una definición ordenada de los distintos modos de circulación. Bien, entonces recorrimos la organización funcional del espacio público en los lugares de circulación, y por otro lado vamos a ver en los lugares de estancia, en los lugares de estar. En este caso, la función del diseño está relacionada con favorecer el desarrollo de las actividades y la diversidad de experiencias en el espacio público. Para eso es necesario conocer cuáles son las demandas sociales, cuáles son los hábitos culturales y quiénes son los usuarios que van a desarrollar sus actividades en el espacio público. Y las estrategias principalmente están vinculadas con la creación de espacios para el descanso, para el paseo, para la reunión, para las distintas actividades que se desarrollan en el espacio público. Comercialización, juegos para la infancia o para otro tipo de grupos sociales, para el deporte, para la recreación, la contemplación, etcétera, porque pueden ser infinitas de acuerdo a los hábitos culturales y a los usuarios y las demandas sociales. Volvemos a recuperar el tema el ejemplo de la Supermanzana de Barcelona, por esta misma cuestión que les decíamos, que los mismos ejemplos pueden ser atravesados y leídos desde las distintas dimensiones. En este caso, también, digamos, desde la misma dimensión espacial, no solo se organiza la circulación, sino que a partir de la organización de la circulación es posible crear nuevas actividades que excedan la circulación en ese espacio público. Entonces aparecen ejemplos claros en esas intersecciones de las esquinas, tanto para los espacios de descanso, para los espacios de reunión y de intercambio, para los juegos para los niños, para sectores deportivos, para jugar a distintos deportes. Esto es un entrecruzamiento también en las esquinas. Y por otro lado, nos parecía importante mostrar algunas estrategias de composición del espacio. Cuando hablamos de composición nos referimos a aquellas estrategias de diseño propiamente dichas, como ámbito principalmente relacionado con el arquitecto, que ustedes las manejan desde los distintos talleres y las distintas experiencias que han tenido, pero nos parecía también que acá es posible practicarlas y reconocerlas en las distintas estrategias de diseño del espacio público. ¿Con qué función se diseña el espacio público desde la dimensión espacial? A partir de otorgar calidad, de aportar múltiples experiencias sensoriales, y también la construcción de ámbitos para la significación social, la orientación y la información. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Cuáles van a ser esos espacios que se pretenden crear, recuperar, estructurar o potenciar? Es decir, primero tener un reconocimiento del sitio en el que se va a intervenir,
cuáles son los espacios de interés y con convocatoria que necesariamente requieren que exista la conducción desde los distintos espacios públicos para llegar a esos lugares, y cuáles son los recorridos y los distintos circuitos de la ciudad que son necesarios conducir y organizar. Entre las estrategias, como les decía, son aquellas que ustedes reconocen por haberlas podido poner en práctica en el diseño de un edificio o de un conjunto arquitectónico. También pueden ser puestas en prácticas en el diseño de la macroescala, y bueno, en este caso también de la microescala. Están relacionadas con la continuidad espacial, la diferenciación entre distintos espacios, entre distintos elementos, cuando se quiere dar predominancia a algún espacio o algún elemento en particular. También el contraste entre un área y otra, la posibilidad de incorporar simetrías en el espacio como estrategia de organización, o la repetición, también a partir de aplicar la simplicidad de una forma o de varias, también a partir de definir distintas jerarquías, de plantear la centralización de un espacio en relación a otros. Otra de las cuestiones que también nos parece que es importante considerar y tener en cuenta para el diseño del espacio urbano tiene que ver con la secuencia espacial, con la organización de distintas, a partir de lo que uno puede percibir visualmente, y definir secuencias. Esto se puede ver también en el libro de Lynch, en donde va organizando los distintos espacios y donde se puede empezar a verificar lo que va a pasar desde un espacio anterior, a partir de la organización de la circulación y de organizar distintas etapas sucesivas. Y por otro lado también la incorporación de la señalización y de la información, porque otorgan distintas pistas sensoriales respecto a cuáles pueden llegar a ser los accesos a los distintos lugares, cuáles son los recorridos importantes y a dónde están los lugares de interés. Volvemos a los mismos ejemplos. Este es el caso de nuevo de la Supermanzana de Barcelona, donde es clara la señalización y los dispositivos de información para poder identificar cuando se ingresa a una calle que tiene prioridad peatonal, o que la velocidad para las bicicletas son 10 kilómetros, entonces está determinado y es legible cuál es el espacio, y está informado y es señalizado cuáles son los espacios para que la gente que circula pueda identificar rápidamente y orientarse en el área. Este es otro ejemplo, también en Barcelona, en el Paseo Marítimo, en donde estas estrategias que les comentaba pueden identificarse. Se puede ver claramente esa continuidad espacial que existe en este espacio lineal, con continuidad en el solado, cuando hay una repetición en los elementos por ejemplo, de iluminación y también la vegetación, que terminan de consolidar linealmente ese espacio, que desemboca en una forma simple, que forma como un escenario de fondo, en el que aparecen todas estas cuestiones. Las podemos poner en práctica en cada uno de los ejemplos que les dimos, y ustedes pueden traer más, y en cada uno se pueden identificar distintas cuestiones. Acá hay solamente algunos ejemplos para poner a discusión. Y el último ejemplo que nos interesaba compartir con ustedes también es en el caso de Barcelona, en los jardines elevados de Sant. Este ejemplo nos parecía importante compartirlo con ustedes porque es un ejemplo claro, concreto, sobre la dimensión física espacial. Se pretendió trabajar en la articulación de dos sectores de la ciudad que estaban atravesados por vías férreas que configuraban una gran barrera que fraccionaba un sector con el otro. Lo que se hizo fue una intervención de unos 800 metros en el que se encajonó este sector del ferrocarril
armando una especie de envoltura sobre las vías del ferrocarril y creando un parque en la terraza superior. El proyecto es de Jordi Godia y Ana Molino y fue también implementado desde el Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, bueno, lo que les decía es que si bien tiene una impronta en relación a la dimensión funcional y espacial muy fuerte, porque mejora la articulación entre las distintas partes, también se puede leer desde la dimensión ambiental, porque el encajonamiento del tren también mejora acústicamente toda la calidad del aire y del espacio en el barrio en el que se intervino. Esta es una foto de la intervención ya realizada, y en este sector también podemos reconocer algunas de estas estrategias de composición espacial en las que opera el diseño, que están vinculadas con la integración de un sector de la ciudad con el otro, en la que se pueden ver cómo a través de distintas rampas de acceso se empieza a resolver el ingreso a este parque lineal flotante o superior, que va integrando y que convoca al uso de las distintas actividades de un sector de la ciudad como del otro. También existe la continuidad espacial y también aparecía la repetición de distintos elementos que van definiendo una información homogénea acerca de cómo es todo ese sector y también la percepción de todo ese recorrido. Esta es otra de las fotos, también acá se puede ver cómo se empieza a integrar a partir de rampas o escaleras o ascensores de acceso a todo este parque, y la continuidad que aparece en esta gran cinta lineal en la que se puede definir todo ese recorrido. Hay ritmo, hay repetición como otra estrategia en la que se puede operar, tanto repetición de los vegetales, ritmo en los elementos verticales de la gran estructura que envuelve el ferrocarril, como de las barandas, como del solado, que van definiendo también un ritmo y una repetición. Las luminarias, digamos, todo está pensado para darle una legibilidad a toda esa gran intervención. Esta es otra imagen en la que se puede apreciar la interrelación entre el barrio existente con esta obra, y nos parecía también que estaba bueno poder ver acá la estrategia de la vegetación como un elemento muy importante para la integración y para la permeabilidad de esa gran estructura con los edificios existentes. Este es otro ejemplo en el que se puede ver esa circulación, cómo se puede ir concretando todos estos distintos espacios lineales de recorridos y la diversificación de situaciones, en este caso a partir de espacios de descanso, espacios de circulación peatonal. En este caso también es clara la diversificación de situaciones, porque puede aparecer un banco en un lugar soleado, o puede aparecer también bancos de descanso en lugares en donde tienen algún reparo de sombra, de acuerdo a las distintas situaciones climáticas. Y también es clara la situación del espacio de circulación peatonal. Con los distintos solados se pueden enmarcar cuáles son los lugares en donde existe una edificación singular que define los lugares de descanso, o aquellos que están más vinculados a la circulación. Bueno, es infinito, se pueden seguir leyendo muchas más cuestiones, solamente nos parecía dar ejemplos que puedan ponerse en práctica en otros ejemplos que podamos seguir discutiendo con ustedes más adelante. Y por último, estas estrategias relacionadas con la materialidad del espacio público, es decir, cómo la concreción que define la materialidad. La función principal de la materialidad tiene que ver con eso, con cómo hacer posible la concreción de ese espacio público. Aportar cuáles son esos valores formales y espaciales que estimulen sensorialmente,
y también aquello que tenga que ver con la definición del mantenimiento que se le tiene que dar a ese espacio público y la posibilidad de duración que tiene cada una de las intervenciones. Por eso es necesario conocer el uso que se le va a dar al espacio público y también los recursos y las tecnologías disponibles para poder concretar materialmente cada uno de esos lugares. Las estrategias están relacionadas con la definición de las superficies o los solados, con materiales diferenciados, materiales que pueden ser de tipo natural o industrializados. La materialidad de esos solados pueden estar orientadas a unificar espacios o a dar continuidad, también para identificar espacios dominantes y usos que puedan resultar relevantes o importantes, o también para organizar los distintos sistemas de movimientos. Se puede utilizar las distintas materialidades que se elijan para identificar cuáles son los lugares destinados a los autos, cuáles son los lugares destinados a la circulación peatonal, cuáles son los lugares destinados a los juegos para la niñez o los lugares de descanso, etc. Muchas veces con la definición del solado es un recurso muy importante para la organización de los espacios. También otro de los elementos que aportan a la definición de la materialidad es el mobiliario urbano y la iluminación, que serán también definidos a partir de las actividades que se desarrollen. Y otro de los elementos importantes está relacionado con la vegetación, como elemento importante en el diseño. Volvemos de nuevo a los mismos ejemplos que estuvimos discutiendo hace un ratito. En la ciudad de Buenos Aires también es clara la definición de la materialidad en las calles, en este caso la definición del solado para delimitar los espacios destinados al peatón, los espacios destinados a la circulación central que puede estar abierta al uso vehicular. También están definidos y diseñados los elementos de equipamiento como los maceteros o los volardos que definen esa delimitación entre la circulación peatonal y vehicular. También los árboles están puestos de una determinada especie, una determinada forma, para terminar de configurar ese espacio. Y la otra calle es un bulevar, conformada más como un corredor verde, en el que también están definidos los maceteros, los bancos, la iluminación, que termina de configurar el espacio lineal y de delimitar cuál es el lugar para la circulación y cuál es el lugar para el descanso o para sentarse, etc. En el caso de la supermanzana, se puede también identificar el equipamiento urbano y la definición de los solados para la organización de los distintos modos de circulación. Este de nuevo es el caso de los jardines elevados, en donde la vegetación tiene mucha importancia para definir los lugares. También los solados son diferentes en aquellos lugares en donde hay mayor circulación o en aquellos lugares donde se prioriza el contacto con el verde y con la naturaleza. Acá es mucho más clara la impronta de lo construido que prevalece por sobre los espacios naturales, donde hay mayor equipamiento, mayor intervención sobre lo construido y donde hay un equipamiento también para las actividades deportivas. Y en este caso, esta última diapositiva nos parecía que era una forma de cerrar estas ideas que les planteamos en esta clase, y que entendíamos que el diseño del espacio público, a partir de todas estas cuestiones que estuvimos charlando, relacionadas con el diseño desde lo funcional, desde lo material, desde las actividades, también desde la composición espacial, definían o hacían posible que puedan estar destinados a la legibilidad
de la ciudad a la percepción y a la identidad. En cada una de estas cuestiones que estuvimos charlando, tanto la legibilidad, la percepción y la identidad podían empezar a reconocerse. Y desde la dimensión físico-espacial entendemos que proyectar los espacios se hacen a partir de pretender crearlos o mejorarlos, tanto desde lo funcional, de la diversidad de actividades y de la calidad espacial, y que es necesario considerar para ello tanto los condicionantes espaciales y las necesidades sociales. Esta intervención hace posible el reconocimiento y la puesta en valor del espacio urbano y del espacio público. Y como les decía entonces, la intervención desde la mirada físico-espacial permite otorgar mayor legibilidad. Legibilidad es un concepto que está trabajado en distintos autores, pero que tiene que ver con, como dice Bazán, con una base común, visible, es decir, que visualmente se puede identificar una cuestión común de la que se pueda tener una lectura común de la ciudad. Y, por ejemplo, Lynch lo que dice es que la legibilidad otorga facilidad para que se pueda reconocer y organizar las distintas partes de una ciudad con una pauta coherente. También nos parece que el diseño otorga la posibilidad de percepción y de orientación en la ciudad, y que esa legibilidad y esa percepción y orientación hace posible que los distintos usuarios y habitantes de la ciudad puedan construir su propia identidad. Bueno, por último, les dejamos acá la bibliografía utilizada para esta dimensión, y nuevamente les dejamos los distintos medios de contacto para que se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias a todos y todas.